Bueno, yo les dije que junio era una fecha muy importante para Islas Malvinas, para nosotros, para nuestros veteranos de guerra. Estamos aquí en el piso con Jorge Quirós, veterano de Malvinas. Lo presento primero porque es amigo, lo conozco desde hace mucho y fue quien me trajo y me presentó a Eduardo Alfonso, también veterano de Malvinas. El 14 de junio es el día de la máxima resistencia. Quiero que nos cuenten ellos de qué se trata. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Jorgillo, gracias por estar acá ambos. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Me gustaría que te presentes, que nos cuentes qué hacías en ese momento como soldado Malvinas. Bueno, como ya me dijiste, mi nombre es Eduardo Alfonso. Yo era soldado en ese momento, estaba haciendo la conscripción. En ese momento había que cumplir con el deber de ser conscriptor. ¿Cuántos años tenías? 19 años. Había salido recién de la secundaria. Claro. Y el 11 de enero me incorporaron del año 82, me incorporaron a la Fuerza Aérea y mi destino fue Comodoro Rivadavia, y el 20 de enero me llevaron acá a Río Gallego. Ahí en Río Gallego llegué el 21 de enero y empecé a hacer la instrucción para ser soldado de la patria. Y bueno, mi destino fui a ser artillero antiaéreo. Toda la instrucción fue sobre cómo manejar un cañón antiaéreo de 20 milímetros Rheinmetall que había adquirido la Fuerza Aérea en ese momento, en el año 78, con el conflicto de Chile. Así que en ese momento era una unidad, un cañón muy moderno. Bueno, hice toda la instrucción y después en febrero ya empezamos a estar en la base de Río Gallego. Ya habían dado de baja la clase 62. Y bueno, transcurrió todo el mes de marzo y en abril, cuando llega el momento de que no sabíamos lo que pasaba, el 2 de abril nos avisan que Argentina había recuperado las Malvinas, y en ese momento el oficial que estaba a cargo, que era el primer teniente Dalves, ordena que 9 cañones, 30 soldados y 9 suboficiales a partir del 3 de abril iban a ir a Malvinas. Nosotros nos enteramos el 3 de abril a la mañana con un listado que se ordenó por orden alfabético, así que yo era el quinto de los primeros 30. Mira. Nos dieron todo el uniforme de combate, el bolso de campaña. Y bueno, el 3 de abril llegan 3 Hércules a Río Gallegos, cargan 3 cañones en cada Hércules y nos dividen lo que era la gente oficiales, suboficial y los soldados en los 3 Hércules. Salimos a las 10 de la mañana, pero el 3 llegamos a Malvinas, pero no pudimos aterrizar porque todavía había semicombates, la pista estaba todavía media obstruida con vehículos que habían dejado los ingleses, entonces no se pudo aterrizar. Volvimos a Río Gallegos y el 4 de abril a las 4 de la mañana salimos para Malvinas y a las 8 de la mañana llegamos a Puerto Argentino. Hasta ahí. Yo como siempre digo, yo me siento muy orgullosa de ustedes y muy respetuosa. Por eso siempre les digo, cuando tengo algún veterano acá, contestame lo que quieras y como quieras, ¿no? Porque sé que también son temas más sensibles que otra cosa. Ese chico de 19 años, ¿qué sintió cuando le dijeron vas a Malvinas y qué sintió cuando pisó Malvinas en ese momento? Cuando vino la notificación de ir a Malvinas, bueno, nos sentimos con mis compañeros muy orgullosos de pertenecer a esa parte de la ciudadanía que podía ir a hacer patria en Malvinas, después de recuperar, después de 195 años, ser parte del proyecto de recuperar las Islas Malvinas. En ningún momento pensamos que íbamos a estar en guerra, que íbamos a llegar a la guerra en sí, sino que era ir y recuperar, a sentarse, recuperar y después esperar, como nos habían dicho, que se iba a negociar y retirarnos y después seguir la negociación. Por eso digo, en ese momento lo veías como, bueno, recuperamos, listo, no guerra. Exactamente. Años después, ahora,
¿Qué notás diferente? ¿Qué pensás diferente de ese momento? Pensar no pienso nada, yo pienso que fue lo correcto lo que hice, lo que no quisiera volver, es decir, es volver a repetir en mi vida los 35, 40 días de combate que fueron del 1 de mayo hasta el 12 de junio que yo estuve en la isla. No quisiera volver a repetirlo, pero mis convicciones son que fue justo y fue correcto mi decisión. La decisión no pude tomarla, pero fue correcto haber ido a Malvinas a recuperarlas. Jorgillo, usted quiere preguntar algo, me parece. Sí. Me gustaría que cuente la historia de el primer Sijarre que tiraste. Bueno, la misión de la base aérea militar Río Gallego con los 9 cañones y los oficiales y suboficiales soldados era defender la pista de Malvinas. Es decir, alrededor de la pista se formó como una cerradura que eran los 9 cañones nuestros, más 2 de 35 de ejército, más 2 de 35 de fuerza aérea. El objetivo era que la pista no sea bombardeada ni sea destruida, porque si era destruida, el puente aéreo entre Malvinas y el continente se acababa ese contacto y iba a ser muy difícil tener el abastecimiento y lo que sea, todo lo que era retirar herido y todo eso. Iba a ser muy corto el conflicto. Nosotros preparamos todo en carpas y después del 20 de abril nos dijeron que desarmaron las carpas y que hagamos los pozos de zorro, porque aparentemente no era un arreglo, sino que se venía el conflicto y sabía que ya la flota de Inglaterra ya había partido. Bueno, entonces preparamos todo lo que nos habían enseñado a nosotros en la instrucción, se preparó el pozo de zorro. Claro, pero es diferente cuando lo estás haciendo, ¿no? Claro. Es muy diferente. Claro. Y además con 19 años, a ver, uno ve a un chico de 19 años y dice, claro, ¿qué preparación podés tener? La preparación en la que tenés la fuerza, el valor y el coraje. Sabíamos cómo manejar, cómo preparar un cañón, cómo limpiarlo, cómo cargarlo, cómo tirar. Pero es distinto. Pero preparar algo para un evento bélico no teníamos ni conciencia. Pero bueno, aparte en un terreno que Malvinas era un terreno muy frío, distinto. Claro, a lo que además no estaban... Claro. Era frío, muy llovinoso, pero el terreno era esponjoso, la turba era esponjosa. Es decir, cavábamos. Es que ninguno está acostumbrado a eso, o sea, venían muchos chicos del norte, los de provincia de Buenos Aires tampoco, o sea... No, es decir, todo lo que veíamos allá era todo lo diferente lo que era. Claro. Ahora, en Río Gallego podíamos tener el viento, pero no era el clima parecido, muy parecido, o sea, pero sin ningún distinto. tipo de entrenamiento en ese tipo de campo, o sea, no es lo mismo. Claro. Bueno, llegaron esos 20 días, se preparó todo, y bueno, el 1 de mayo a las 4:20 de la mañana, ya hacía 5 días que estamos en alerta roja, todo lo que volaba sobre Malvinas era enemigo, a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día. Y el 1 de mayo se sienten unas turbinas que venían en el cielo, y bueno, a las 4:40 el Burka hace el primer ataque, que tira 22 bombas de 1000 libras y no impacta en ningún lado, solamente impacta en los 2 radares y en una posición que estaba una carpa armada, que había unos soldados de Marina y de Fuerza Aérea, que no, gracias a Dios la Fuerza Aérea no pasó nada, pero en Marina fallecen 2 soldados y 2 suboficiales quedan heridos. Ese fue el primer ataque a las 4:30 de la mañana. En ese entonces, de esa incertidumbre que tuvimos nosotros hasta las 8 menos cuarto de la mañana, que a las 8 menos cuarto de la mañana, sobre lo que estábamos nosotros al noroeste mirándolo, para nosotros eran que venían una banda de gaviotas, porque eran una formación de 12, 14, se veían de entre 12 y 14 aviones, pero nosotros pensábamos que eran gaviotas, y a las 8 menos 5 de la mañana se produce el primer ataque de los Sea Harriers a Puerto Argentino. Y en ese afán de disparar y todo, nosotros con nuestro suboficial, porque el cañón tenía un suboficial a cargo y 3 soldados. El suboficial, a nosotros éramos observador de aire,
los 3 soldados que estábamos atrás, miramos hacia el cielo y apuntamos al suboficial arriba a la izquierda. Cuando pone el cañón, justo viene el avión entrando a Puerto Argentino, dispara las bombas, las larga, y cuando hace el viraje hacia el noroeste, el suboficial lo tenía tirado, dispara y explota el avión en el aire. Nosotros gritamos viva la patria. Sí, claro. Y después, bueno, fue todo el ataque. Todo. Aparentemente, fue que después cuando hicimos todo el relevamiento, fue el primer Sea Harrier que se derriba en el combate el 1 de mayo. ¿Qué pasó el 14 de junio? Nosotros el 14 de junio, mi experiencia, nosotros nos sacan el día 13 de la Fuerza Aérea, nos sacan el día 13 a la Le contamos, mañana. tenemos chicos, muy chicos, adolescentes que nos escuchan. Estamos hablando del año 1982, o sea... 43 años. 43 años atrás. Ese momento los nos sacan el 13 a la mañana. Hay una orden del comando de la Fuerza Aérea, es hacer un relevamiento de retirar a los soldados que estaban más de 72 días en combate en Malvinas y hacer una nueva renovación. Nosotros nos sacan el último avión, el vuelo sale de Hércules el 13 a las 4 de la tarde. Vamos a Continente, bueno, entre las pericias de poder salir de Malvinas con el Hércules fueron terribles, porque el Hércules está carreteando y en el momento del carreteo vino una alerta roja, tuvimos que evacuar completamente el Hércules, tirarnos cuerpo a tierra al costado de la pista. A los media hora otra vez volvimos a subir al Hércules, salimos, y cuando sale el Hércules sobre el noroeste, la pista, cabecera de pista al revés, se plancha al mar y veníamos. Y aparentemente los venían siguiendo, un Siquín, un helicóptero, dispara con un misil y bueno, el Hércules, el piloto para salvar el Hércules hace la última maniobra que quedaba, era apagar los motores. Para apagar los motores, para nosotros fueron 2 o 3 minutos, para ellos fueron 17 segundos nada más, que deja de emitir el calor del motor y el misil se pierde, vuelven a prender y el helicóptero, el Hércules venía planchado al mar con la limpia parabrisa, la linterna del piloto mirando los instrumentales, y el mar pegaba, las olas pegaban en la parte de atrás que tiene, el Hércules tiene una compuerta para donde suben las cargas y bueno, entraba agua por ahí. Llegamos a Puerto San Julián, hace la primera descarga y nos llevan a Río Gallego. Al otro día, el 14 de junio, estábamos en Río Gallego en la base y nos enteramos que a las mediodía se hace la rendición de Argentina. La verdad que fue un impacto muy fuerte para nosotros estar todo el conflicto en Malvinas y el último día que nos saquen y enterarnos en el continente que Argentina se había rendido había sido un impacto muy fuerte. La verdad que nos dolió muchísimo. Pero bueno, después mirando las consecuencias, uno piensa que fue lo mejor que se tomaron porque se iban a perder muchas más vidas. Sí, sí. Sos un relator de primera, detallista al máximo, porque cuando él lo va contando uno se imagina el avión, las olas del mar. No, es tremendo. Y esta parte, ¿viste? Pero porque qué te facilidad dije tiene para relatarlo en detalle. Que el único protagonista tenía que ser él, ¿viste? Por mucho más que yo sea veterano de Malvinas y aparte por eso, ¿viste? Prefiero que él hable en sí, porque él tuvo muchos años sin hablar. Sí. Y hace con algunos esa años, facilidad, porque es tremendo a ver cómo te lo cuenta de tal manera, que calculo que debe ser con todo, al detalle y te va envolviendo cómo lo contás, por eso digo que... ¿Qué pasa? Que para mí la Guerra Malvinas son 2 películas, es decir, la del 1 de mayo hasta el 9 de junio fue la película de estar completamente nosotros en combate Puerto Argentino, que eran los aviones, el bombardeo naval, todos los días. Y a partir del 9 de junio vimos la otra película que eran desde la que sería Puerto Argentino, vimos el combate en los montes, Monte Londo, Harry en las noches. Entonces uno tiene esa película de Malvinas en su cabeza y la va continuamente y la presencia la tiene con el relato, le sale... No te voy a preguntar porque no es el modo. Digo, no vale. Todo lo que vos viste, vos decís no se puede olvidar, ¿no te pudiste borrar nada? No.
nada. ¿Por qué no hablaste en mucho tiempo? Cuando yo volví de Malvinas, me dieron la baja el 1 de noviembre del 82. Llego a mi casa, vine a recibir mi mamá, mi papá, mi novia, que hoy es mi señora. Y teníamos con mi señora teníamos un grupo de amigos muy grande. Yo llegué a mi casa ese 1 de noviembre a la mediodía y le dije a mis padres: no pregunten nada, no voy a hablar la semana que viene. Eso creo que fue un martes, el sábado, domingo vamos a juntar a toda la familia, a todos mis amigos, y voy a hablar y después no vuelvo más. Y voy a contar todo. Porque tengo que procesar todo lo que tengo. Es que ya no eras el chico de 19 años que se fue. Exactamente. Eras otro. Era otro. Ese chico de 19 años que fue a Malvinas quedó allá y volvió un hombre. Claro. Con otra experiencia, otra vivencia que no iba a tener ninguno de los que te rodeaban. Exactamente. Claro. Es decir, mis amigos, mi familia, yo les comentaba lo que pasaba y ellos a veces preguntaban cosas que no entendían por qué contaba. Son vivencias que quedaron allá y que van a quedar y me van a quedar a mí. Yo en el 2010 ya volví a Malvinas. Te iba a preguntar eso. ¿Volviste? Yo volví a Malvinas en el 2010. Fue una reunión con mi amigo hermano de la guerra que vive en San Pedro. Empezamos a hablar y dicen, vamos, queremos volver. Y se fue gestando en septiembre del 2009 y bueno, en enero del 2010 concretamos una agencia, se conectó. Era Buenos Aires, Río Gallego, Malvinas. Cuando estábamos en Río Gallego, justamente en Río Gallego estaba uno de los suboficiales que se quedó a vivir allá, que estuvo con nosotros en Malvinas, tuvimos la casa, estuvimos a los abrazos llorando y todo. Nos llevó al aeropuerto a la mañana y estábamos los 4, porque habíamos ido con 2 compañeros más de 2 granaderos, uno de que vive en San Pedro. Bueno, fuimos los 4. Nos sentamos ahí en la mesa, esperando el vuelo de Lana a Malvinas y dijimos, ¿ahora o nos volvemos? No hay vuelta atrás. Y se hizo un silencio de unos 2 o 3 minutos y dijimos, vamos. Ay, ¿qué sentías vos antes de volver a Malvinas? O sea, en ese trayecto, ¿qué pasaba por tu cabeza o por tu corazón? Quería volver a ver un chico de 19 años que estaba en Malvinas, reconocerme, volver a ser ese joven y después encontrarme con mis cosas que habían quedado en mi posición, porque nosotros cuando nos dan la alerta que nos tenemos que ir, dejamos todo. Y había algunas cositas mías, algunas cartas que habían quedado, que no podía retirar porque en ese momento fue muy rápido. Y que mis compañeros que cuando llegan al pozo y las ven, las recuperan, pero cuando después quedan prisioneros se las sacan y no pudieron llegar. Había quedado un grabador que había llevado yo y había un montón de cositas. En esa mochila que yo tenía colgada después del 82, tenía que vaciar muchas cosas. Claro. Llegás a Malvinas, ¿y qué pasó? Llegamos a Malvinas y bueno... Por segunda vez. Por segunda vez. Llegamos al aeropuerto, el aeropuerto es nuevo, está a 50 kilómetros de la ciudad. Nos llevan con el micro hasta el hotel y el hotel estaba a 5 kilómetros del aeropuerto. Y allá muchos no nos quieren hablar en español, pero bueno, mucha gente chilena, y bueno, alguna de las personas, dice, el guía que habíamos contratado hablaba algo de español. Entonces cuando el otro día nos vienen a buscar, dice, ¿cómo quieren hacer? Nada, vos llévame a la puerta del aeropuerto que yo cierro los ojos y veo mi posición donde está. Dicho y hecho. ¿Hasta eso te acordabas? Sí, llegamos al aeropuerto porque yo sabía que estaba la pista. Mi posición estaba justo enfrente de lo que sería la cabina de control del aeropuerto. Ahí. Yo sabía que si la buscaba estaba ahí. Y vaya casualidad que cuando había cambiado ya en esos años ya lo que era el camino al aeropuerto y se había hecho por otro lado, bueno, nos dejan ahí, caminamos por el costado de la pista y yo llego a mi posición. Veo la posición estaba dibujada y la erosión de esos años había salido todo. Pero ¿qué pasa? El cañón nuestro estaba a unos 50 metros, pero no se podía poner ahí, estaba más adelante.
Cuando damos la vuelta estaba el cuerpo del cañón, el único cuerpo del cañón que quedó en Malvinas, puesto ahí. Y el guía que era de ahí dice, lo dejaron porque este fue el que le hizo mucho daño a la fuerza. Mira. El único que dejaron. Entonces, bueno, estar en mi posición, me dejaron solo, lloré, y encontré lo que era una crema de afeitar, Palmolive, estaba una de las hojitas de afeitar, estaban los cables de comunicación, había un pedazo de capa poncho, había un pedazo de juego como si un Scrabble y un calentador, que donde poníamos las pastillas nosotros que nos mandaban y calentábamos el agua, el mate cocido, lo que sea. Fue una hora de llorar y bueno, descargar y sentir, me volví a ver, en ese momento cerrar los ojos y me veía dentro de mi posición con mis dos compañeros y mi suboficial. Y bueno, fue algo muy emocionante. ¿Pudiste descargar la mochila? Descargué la mochila. Bien. Descargué la mochila cuando volví de Malvinas. Fue algo que, sentado hablando con mis hijas y mi señora, me sentía mucho más Te liberado. sirvió, te hizo bien. Me hizo bien. Te hizo bien. Y hay algo hay algo que hay que rescatar en sí, que él acaba de decirlo. Es su novia, que es su mujer hoy. Sí. Yo me había puesto el año del 80 muchos veteranos de Malvinas perdieron su novia durante la guerra. Claro. Pero el amor de su mujer no. No. La verdad que... Una reina. Sí. Exacto. ¿Cómo Sí. se llama? Graciela. Graciela, le mandamos un beso a Graciela entonces. En el año 80 yo me puse de novio. En el Había amor colegio. en serio ahí, ¿eh? Había amor en serio. Sí. Y yo cuando... La historia de mi señora también. El padre era marino mercante. Y fallece cuando ella tenía 11 años. Y ella decía que no quería tener un novio o un marido que sea alguien de las fuerzas. Porque no quería vivir lo que había vivido la madre, que el papá se iba 5 meses, 6 o 8 meses y volvía y estaba 1 mes y medio acá, 2 meses. Me toca ir a hacer el servicio militar y me toca Malvinas y dice, no, ella me contaba que le decía, claro, estaba enojado con claro. el señor porque decía, ¿por qué ahora me llevaste a Eduardo? Quiero que me lo Es que devuelvas. además los que quedaban acá, claro, quedaban con la angustia de qué pasará, volverá, no volverá, sí, claro. El corazón estrujado. Ellos sí, se claro. enteran que yo estoy en Malvinas por el documental de Cansanseu, que mandan el 2 de mayo acá, por ATC, cuando lo firman y salgo que no habían firmado, que habíamos publicado el primer y Harry y todo. Ellos no sabían que estaban en Malvinas. Fue un revuelo. Pero bueno, cuando volví estaba y bueno, seguimos y hoy formamos una hermosa familia, tenemos 2 hijas, 3 nietos, Felipe, León y Amparo. ¿Hablan Sí. alguna vez de Malvinas? ¿O Sí. ya el tema no se toca? Siempre. Después de que yo... ¿Te hace tan mal como antes de volver No. por segunda vez? No, hoy es algo distinto. De hace un par de años, ¿no? Desde cuando empezó la gente a empezar a escuchar a los veteranos, de ir a dar charlas. Y hablando de eso, ¿cómo sentiste que los recibieron cuando llegaron? Y fue una indiferencia. ¿Dolió? Sí. Yo creo que el propio, no el pueblo en sí, sino el gobierno guardó bajo la Tapó. alfombra lo de Malvinas. Viene la democracia y bueno, en ese momento el presidente Alfonsín también no largó mucho lo que sería Malvinas, pero bueno, el pueblo tiene memoria y no se olvida. Hace ya varios años que nos están haciendo reconocimientos que bueno, hoy es una caricia al alma, Sí, que hoy estamos reconocidos y sentimos que estamos reconocidos ante la sociedad. ¿Crees que todavía hay una deuda con ustedes o crees que ya se está No, saldando? yo creo que ya está casi saldada. Ya con el desfile del año pasado, el desfile de hace 2 años atrás, y creo que cada vez más la gente, cuando ve un veterano hoy, se identifica y nos hace reconocer. Se los voy a preguntar a los dos porque los dos son veteranos. ¿Qué piensan de Malvinas? O sea, futuro, ¿qué es lo que hay que hacer con Malvinas? ¿Cuál es la forma? Cuéntenme ustedes que lo vivieron. Mira, yo creo que es algo bastante difícil porque lamentablemente, un día te lo dije, creo que tenemos muchos cipayos en distintos gobiernos. Lo tuvimos en el gobierno de Macri, ahora lo volvemos a tener. Y es una lucha que nos va a costar bastante.
que es esta parte. Por eso de que nosotros tratamos de ir a dar charlas a colegios, a centros, instituciones, cosa que la juventud que venga, que esa causa nuestra siga y eso no quede en el olvido. Doy fe de lo que trabaja Jorge por Malvinas y por el tema y por los veteranos. O sea, es constante, la verdad que eso nos llena de orgullo. Trabajas mucho por eso, mucho. Yo pienso también lo mismo que Jorge. Jorge es un malvinero de alma. Lo lleva, sí, y sí. lo lleva y lo expresa. A mí también me gusta, pero no soy tan... Cada uno lo expresa a su manera y lo trabaja a su manera. Y pienso que es lo mismo, que a futuro hoy tenemos que nosotros fortalecer, afianzar la malvinización y que esto a futuro, en algún gobierno, no sé si lo vamos a ver nosotros, posiblemente podamos no recuperarlas, pero podamos tener un poco de posición de territorio en Malvinas y a poquito después, más adelante, volverla a recuperar o no, pero bueno, que no se ir dando pasitos. Exactamente. Claramente. Se nos va el tiempo. Para mí es un orgullo tenerlos acá, haberlos escuchado. De verdad, nada, se te conmueve el corazón con lo que contaste y lo contaste tan lindo, reitero, lo contaste tan bien que como que uno lo estuviera viviendo lo que vos contás. Gracias por abrirnos el corazón, porque sé que son temas sensibles. Sí, son temas sensibles. Y gracias por compartirlo con nosotros. Son un orgullo. Para todos los argentinos ustedes son un orgullo. Gracias. Gracias a vos por permitirnos que exprese. Usted sabe que mi micrófono en mi programa está siempre abierto para los veteranos. Muchísimas gracias por abrir y por expresarnos y por que esto siga malvinizando. La verdad que es un orgullo y bueno, gracias por esta oportunidad. Así será y seguiremos con esto.